Dios les bendiga en el nombre del Señor Jesucristo, en esta hora, en este día hermoso, con nieve, que el Señor nos ha regalado gracias a su misericordia. Yo les traigo un tema, una palabra que el Señor me dio. Lo que hagas y lo que hables, hazlo para agradar a Dios y no a los hombres. Esa fue la voz del Espíritu Santo que yo escuché, que Él me habló de madrugada hace como 4 días. El Señor me estuvo hablando sobre lo que yo haga, lo haga para agradar a Dios y no a los hombres. A mí, principalmente esta palabra primero es para mí y también para todo aquel oidor, para todo aquel siervo de Dios, sierva de Dios que va a escuchar este video en el nombre del Señor Jesús. Porque el Señor me tocó mi alma, mi espíritu para compartirles esto. Me dijo que compartiera este testimonio porque son buenos y aprendemos juntos. La gloria es para el Cordero de Dios. Lo que hagas, hazlo para agradar a Dios y no a los hombres. Cuando el Señor me dio esto, yo me puse un poco tímido, porque cuando el Señor habla, da miedo, a veces uno tiembla. Yo me estuve pensando, pero ¿por qué el Señor me diría esto? Yo pensé que en ese día iba a hacer algo. E incluso sí, ese día hice algo. Bueno, hicimos algo. Y entendí perfectamente por qué el Señor me decía que lo que haga yo lo haga para Dios y no para los hombres. Porque muchas de las veces tenemos planes, pero pensando en agradar al hombre, pensando en agradar al hermano de la iglesia, a la hermana, al evangelista, al profeta, al pastor, qué sé yo, y nos olvidamos de Dios. Incluso en cosas de Dios, tenemos compromisos carnales, compromisos con el hombre, y ni siquiera oramos a Dios para pedir su dirección, para preguntarle si esto es verdad, si Él le agrada esto. E incluso cuando Dios nos confirma que lo que vamos a hacer lo hagamos, nuestro corazón lo hace para agradar al hombre. Y no damos la gloria a Dios. Estuve buscando en la palabra de Dios muchos textos bíblicos conforme a esta palabra que el Señor me dio en la primera carta de los tesalonicenses, primera carta de Tesalónica, capítulo 2, versos 3 y 4, dice: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Dice Pablo, hablamos, aquí esta carta era Pablo, Silvano y Timoteo, hablamos para agradar a Dios, no a los hombres, no a los hombres. Yo he sufrido mucho de esto. Muchas de las veces he escuchado de hermanos evangelistas testimonios que muchas de las veces las personas no quieren contar sus experiencias, lo que le ha pasado. Pero no sé, tal vez es pena, tal vez no sé lo que sea, no sé. Pero es bueno platicar lo que uno ha vivido, porque por eso testifica uno. Jesucristo dijo, y me serán testigos en todas las naciones. O sea, tenemos que ser un testigo fiel de Jesús, de Dios, testificar lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, ha hecho en nuestras vidas, dando testimonio a las personas de lo que pasó. Sí, en otro tiempo lo hicimos mal, en otro tiempo éramos, como dice Pablo, yo en otro tiempo era blasfemo, pero fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia. Cuando el Señor te comienza a levantar en un ministerio, no sé por qué yo no tenía pensado hablar esto, pero el Señor lo acaba de traer en mi corazón. Cuando el Señor te comienza a dar un ministerio, para los que ya tienen un ministerio,
es esto. Y para los que no tienen un ministerio, hay que preguntarle al Señor. Hay que meterse en ayuno y en oración hasta que el Señor responda cuál es mi ministerio, cuál es mi llamado. Pero esto para los que tienen un ministerio, qué sé yo, de evangelista, de pastor, de predicador, no sé, el Señor les haya dado un ministerio. Para los nuevos es muy importante tener mucho cuidado cuando el Señor nos comienza a dar visiones, cuando el Señor comienza a tratar con nuestras vidas. A mí tuve un ataque de emoción y podemos decir así, y ataque también del enemigo, porque el enemigo se da cuenta de todas tus emociones. De cuando el Señor comenzó a tratar con mi vida, yo me puse muy contento, muy feliz, muy gozoso, porque el Señor me guiaba de una manera grande. Me guiaba, me decía lo que iba a pasar al otro día, me daba visiones, muchas visiones. Pero como yo era nuevo en el evangelio y yo en ese tiempo no me congregaba, porque mi ministerio comenzó en mi casa, yo no asistía a una iglesia. Cuando el Señor comenzó a tratar con mi vida, yo estaba en mi casa. A mí el Señor me habló, en mi testimonio está, a mí el Señor me habló a través de un video de YouTube. No me habló con pastores, ni con evangelistas, ni con cristianos. El Señor cambió mi vida a través de la Biblia. Yo solito comencé a leer la Biblia gracias a la misericordia de Jesucristo. Y ahí, cuando el Señor comenzó a tratar con mi vida, yo me emocioné mucho. Me emocioné mucho con las visiones. Y hay que tener mucho cuidado, porque muchas de las veces uno puede llegar muy lejos con las emociones. Puedes llegar a ensalzarte, ahí donde quiero llegar. Puedes llegar a elevarte, a ponerte altivo con las visiones, como que solamente eres tú. Ese puede ser un error, eso puede ser el error que uno comete, uno de los muchos errores que uno puede cometer, por el cual el Señor va a dejar de tratar con tu vida. Van a carecer las visiones, van a carecer los sueños, va a carecer la voz, ya no te va a hablar igual, ya no te va a dar visiones. También otras de las cosas que me pasó fue que el Señor me daba visiones para las personas y yo no las entregaba. Quizás por temor, quizás por duda, no las entregaba y tardaba mucho tiempo. Las anotaba yo, pero no las entregaba. Y el Señor comenzó a tratar con mi vida más duro. Apartó las visiones de mí y el enemigo vino a darme visiones falsas y sufrí mucho. Pero gracias al Señor, que por su misericordia volvió a hablarme a mi vida y me mostró el problema que yo tenía. Que yo no entregaba las visiones, que yo me sobreemocionaba con la palabra que Él me daba, que yo me sobreemocionaba con las visiones que Él me daba. Y en vez de platicarles a las personas cómo Dios trató con mi vida, yo no lo hacía, yo solamente les daba testimonio de las visiones. Como que yo me sentía, no sé cómo decirlo, como que yo me elevé mucho con las visiones espiritualmente. Me sentí que yo ya estaba en un nivel muy alto, pero aún no era así. Y entonces en ese tiempo yo comencé a orar bastante, a orar de madrugada muchas horas desde madrugada, muchas horas. Por eso el Señor comenzó a tratar con mi vida. Y gracias a su misericordia, Él me llamó de nuevo y nos muestra los errores que uno va cometiendo. Después de eso comencé a dejarme llevar por las emociones y como que comencé a apartarme de Dios. Comencé a apartarme de la oración. Ya no oraba yo igual. Al principio, cuando Dios comenzó a tratar con mi vida, yo oraba muchas horas. No sé, no les quiero decir para vanagloriarme, pero yo oraba muchas horas, no una ni dos, oraba yo muchas horas. Y después comencé a relacionarme ya no con Dios. Ya oraba yo, pero ya no era ya no era el mismo hambre por Dios. Ya la cosa era más tranquila y yo no me daba cuenta. Yo decía que era por el cansancio. Mi nivel comenzó a bajar poco a poco. Ya no más oraba yo 2 horas. Después ya nada más oraba yo 1 hora. Y ya no recibía visiones, porque recuerdo que al principio yo oraba una media hora, 1 hora, y me quedaba de rodillas hasta que Dios me hablara. Y pasaban las horas para que Dios me hablara y guiara mi vida. Después yo me dejé llevar por la pereza, espíritus de pereza. Ya no agradaba yo a Dios en la oración, porque yo platicaba, yo daba testimonio de esto, que Dios
que Dios habla, que Dios guía nuestras vidas y todo esto, y comencé a relajarme, comencé a relacionarme en otro mundo, comencé a relacionarme en otro mundo, en el mundo donde solamente háblale a Dios, habla muchas palabras, media hora, 20 minutos, levántate de las rodillas y vete. Con ese mundo comencé a relacionarme, y por eso el Señor, el Espíritu del Señor comenzó a apartarse de las visiones hacia mi vida. Ya no estaba yo agradando a Dios como comencé, ya no estaba yo agradando al Señor con mis obras. Pero gracias a su misericordia que Él me hizo sentir esto, yo sentí una tristeza en mi espíritu, sentí una tristeza porque yo comencé a extrañar a Dios. Yo comencé a extrañar sus visiones, comencé a extrañar su voz y comencé a clamar a Él: Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no me hablas igual? ¿Por qué ya no me das visiones? El Señor me mostró y me dijo que porque yo me había apartado de Él. A donde yo lo dejé, ahí mismo Dios se quedó. Porque yo comencé a pensar no pensé mucho así, pero como yo me congrego los sábados y los domingos y hacemos vigilia los viernes y también hay un día de oración, ya no, como que me entró un relajamiento y ya no era yo el mismo con Dios. Quizá llegué a pensar en otro tiempo que con las oraciones que hacía yo en la iglesia ya con eso bastaba, pero ese es un engaño del enemigo. El Señor esto me lo ha mostrado muy clarito. Aparte de que te congregues, aparte de las oraciones que tú hagas en tu congregación o donde tú hagas oraciones en alguna casa de un hermano, tienes que tener una relación personal con el Espíritu Santo de Dios. Tienes que tener un tiempo de oración solamente tú y Dios, solamente el Espíritu de Dios y usted. En tu cuarto, en tu habitación, tiene que haber, no solamente tiene que haber. Yo lo viví, porque yo comencé así, a ser guiado por Dios así, por el Espíritu de Dios. Yo tenía mi relación con Dios, con el Espíritu Santo, en mi casa, de rodillas, y Él me hablaba, me guiaba tanto, que en un momento les voy a dar testimonios de las maneras que Él me guiaba de una manera sobrenatural, en la manera que el Espíritu Santo nos guía. Y yo me aparté de ahí, porque comencé a relajarme, y en la iglesia orábamos, y yo sentía que ya no tenía necesidad de orar tanto en mi casa, en la madrugada, de levantarme tan temprano, pero las visiones se comenzaron a ir. Pero gracias a Dios Todopoderoso, que eso solamente duró como 2 meses o mes y medio. Se me fueron las visiones y comencé a clamar al Señor qué fue lo que me pasó, y el Señor me mostró todo esto. Pero hay que clamarle con un corazón humillado y llorarle. Y gracias a Dios me metí en ayuno, en oración, y el Señor me despertó otra vez, porque ya me daba mucho sueño. Yo cuando comencé a orar al Señor, dejé de dormir 8 horas, dejé de dormir 10 horas. Todo eso lo hacía yo cuando era en el mundo. Cuando estaba yo en el mundo, yo trabajaba mucho y dormía 10 horas, 12 horas, y aún así el cuerpo no descansaba. Dormía hasta 8 horas también. Pero cuando el Señor comenzó a tratar con mi vida, solamente dormía yo 5 horas y andaba yo despierto. Mi cuerpo andaba sano, saludable, nada de sueño. Pero cuando dejé de orar, todo se me cambió. Todo se me cambió. Dormía yo 7 horas y no me sentía yo bien. Me sentía yo cansado. Me levantaba a llorar a las 4 de la mañana, a 5 de la mañana, y me quedaba yo dormido de rodillas, que es una vergüenza. Pero todo esto pasó porque porque contristé al Espíritu. Lo contristé, como dice en Efesios. En el libro de Efesios capítulo 4, creo que el verso 30. Versos 30, sí, Efesios capítulo 4, versos 30, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis. ¿Cómo puedes contristar al Espíritu de esta manera? Cuando ya no oras igual, cuando ya te dejas llevar por el espíritu de pereza. No eres tú, es un aguijón del enemigo que te ha entrado porque tú le abriste puerta, porque dejaste de orar. Y comencé yo a agradar a los hombres. Comencé a hablar palabras que no
eran de Dios. Ya no agradaba yo a Dios en la oración, en el ayuno, ya no lo hacía yo. Y cuando esto pasa, muchas cosas nos pueden venir a través de no agradar al Señor. Como vemos a Moisés en el capítulo 20 de Números, Moisés con la peña, cuando se le terminó el agua, que los hijos de Israel clamaron a Moisés, se pusieron rebeldes, que ya no tenían agua, que mejor los hubiera dejado en Egipto. ¿Para qué los sacó a morir de sed a ellos y a sus ganados, a sus niños? Moisés clamó a Dios y Dios le dijo, toma la vara y golpea la peña y saldrá agua. Moisés fue, en el capítulo 20 de Números, libro de Moisés, está escrito, Moisés golpeó la peña, pero no dio la gloria a Dios, no dio la gloria a Dios de que fue Dios quien hizo la obra. Y por esto le vino el castigo a Moisés, que no entró en la tierra santa. Muchas de las veces el Señor nos levanta, como yo hoy en día me volvió a levantar el Señor por lo que me pasó de este mes pasado, fue como un mes, y doy gloria a Dios. Yo doy gloria a Dios porque Él fue quien me despertó. No somos nosotros solos, no somos nosotros solos que nos levantamos, es el Señor que está con nosotros. Nosotros no podemos hacer nada. Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer, no podemos hacer nada. Si tienes flojera, si tienes sueño, si duermes 7 horas y aún no puedes despertar a orar al Señor, nunca lo vas a poder hacer sin Cristo. Te podrás esforzar, podrás tomar bebidas energéticas, pero no vas a poder. Sin Jesús no se puede hacer nada. Solamente humillándonos y pidiéndole al Señor, el Señor nos levantará. Él es fiel, Él está con nosotros. Él es fiel para levantarnos. Pero al altivo, dice la Biblia, que el altivo Jehová lo ve de lejos. Al altivo, al que se llena de soberbia, lo ve de lejos. Al que dice que no, que él está bien, que él no se queda dormido, pero sabe que se queda dormido. Jehová lo ve de lejos y nunca lo va a levantar, nunca se va a levantar solo. Así es, hermanos. En el libro de Hechos capítulo 5, capítulo 4 y capítulo 5, cuando esta bonita historia, cuando el apóstol Pedro y el apóstol Juan en el templo llamado La Hermosa, que estaba el cojo, que estaba pidiendo limosna, y Pedro le dijo, plata y oro no tengo, pero lo que tengo te lo doy, en el nombre de Jesucristo levántate, y le aparecen las piernas ahí al cojo instantáneamente. Es hermoso. Pero cuando comenzó todo esto, los ancianos, los fariseos y los escribas tomaron preso a Pedro y a Juan, se los llevaron preso. Fue cuando les ordenaron que ya no hablaran más en el nombre de Jesús. Pedro le dijo, porque no podemos dejar de hablar de lo que somos testigos, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos, Jesucristo. Pero en el verso 19 del capítulo 4 dice Pedro, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Muchas veces en el capítulo 5 repite lo mismo, no repite lo mismo, pero es algo más o menos igual. Capítulo 5, verso 29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aunque no nos damos cuenta, pero muchas veces no le damos la gloria a Dios, no agradamos a Dios, agradamos a los hombres. Hace unos días, ya tiene como un mes, comencé a trabajar yo en un trabajo nuevo que el Señor me mandó a este trabajo. Le doy gloria a Él. Él me mandó a este trabajo por revelación. Yo llegué a este trabajo y me ofrecieron un puesto muy fácil, un puesto bien fácil de trabajar y bien pagado económicamente, gloria a Dios. Pero el horario que me daban no me agradó. Era de 10 de la mañana a 7 y media de la tarde, creo, algo así. Y sábados también, tenía que trabajar sábados. Y yo en ese momento, mientras yo hablaba con la manager del área, ella me ofrecía el trabajo. Y como necesitaban personal en esa área, me estuvieron rogando, pero yo les dije que yo no podía trabajar ese turno porque yo temo a Dios.
porque yo sirvo a Dios y tengo que congregarme y ese horario no me ayuda. Así le dije a los que estaban ahí en la oficina, no me avergüenzo, yo les dije la verdad, yo les dije. Y di gloria a Dios desde ese momento, di la gloria a Dios. Y la señora me rogaba, me decía que de alguna manera. Y yo le dije que sí podía, pero que me mandara al turno de la mañana, porque hay un turno de 6 de la mañana a 2:30 de la tarde. Ese turno sí lo podía yo tomar. Ella me dijo que no, que tenía que ser el segundo, pero que me necesitaba mucho. Y entonces yo le dije, muchas gracias, si no se puede está bien, yo me voy a mi casa. Y yo necesitaba el trabajo, yo necesitaba trabajar. Y yo sabía que Dios me había mandado ahí. Yo sabía que el Espíritu Santo estaba conmigo en esa ocasión, en ese trabajo. Entonces yo le dije que no, que si no se podía no, porque yo no podía faltarle a Dios. Y me dijo, espera un momento, voy a ver qué puedo hacer. Pero yo ya me venía para mi casa. Me venía para mi casa y entonces llegó un chavo de otra área y la manager le preguntó a él que si necesitaban un empleado más en su área de él. Y él dijo que iba a contactar con su manager. Y contactó con el manager. Y entonces vino el manager, habló conmigo. Y en ese momento, como yo no le di gusto al hombre, porque la señora al principio me ofreció el trabajo y me dijo que me iba a pagar, y si es un buen precio lo que me iba a dar. Y me dio un trabajo muy fácil. Un trabajo muy fácil de manejar unos aparatitos que se llaman forklift. Manejar, y es fácil, con un buen salario. Pero no quise. Yo voy a servir a Dios aunque yo tenga necesidad de dinero, porque yo tenía necesidad de dinero, necesitaba trabajar. No me importó. Yo le dije, Señor, tú vas a hacer algo, sabes que tengo necesidad, pero yo no puedo agarrar este turno porque no puedo. Y cuando ya venía para mi casa, para la puerta de salida, llegó el manager de la otra área y me dijo, hey, yo tengo un trabajo para ti. Y me llevó a su oficina, estuvo platicando conmigo y me dio el mismo trabajo en su área y mejor pagado todavía, y el horario que yo quería. En el mismo día, en el mismo momento sucedió todo. No me dejé llevar por la necesidad que yo tenía. No me dejé llevar por las emociones. Me dejé llevar por el temor de Dios. Porque aunque el mundo no conozca a Dios, porque ellos se admiran. Y ella se admiraba como diciéndome, nadie había llegado aquí con alguien dando testimonio de Dios que se tiene que congregar. Pero yo siempre di la gloria al Señor. Y el Señor en ese mismo momento me respondió con una bendición. Y ahí es donde me tiene trabajando el Señor ahora. No entendía yo por qué me envió a trabajar ahí, pero hoy doy gloria a Dios que ya me hizo entender. Hoy ya me hizo entender. Todo el mundo necesita de Dios y es una bendición, es una bendición. Pero así fue como este pequeño testimonio, como lo hice para agradar a Dios y no a los hombres. Y ahí fue con donde Dios se agradó y me respondió instantáneamente. Me bendijo, porque para Dios no hay nada imposible. En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 10, dice la palabra que para los hombres, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Para el Dios Todopoderoso es posible. Yo no tenía ni idea que el Señor me iba a responder de esa manera. Yo no tenía ni idea. Yo venía para mi casa y lo puse en sus manos. Lo puse en sus manos y, Señor, sabes que tengo necesidad, pero no voy a cambiar mi horario de ir a tu casa a adorarte, a alabarte, a orar. Y el Señor se agradó y me respondió. Me respondió de esa manera gloriosa, dando la gloria a Dios en todo tiempo. Por eso el Señor nos dice, lo que hagas, hazlo para agradar a Dios y no a los hombres. Tengo muchos testimonios que el Señor me estuvo recordando, porque en el momento que el Señor me dio esta palabra yo no entendía por qué, pero me trajo los testimonios de lo que yo había hecho en el pasado, y es una bendición. Muchas de las veces cristianos y cristianas tienen pena de defender el evangelio, tienen pena de defender a Dios y prefieren agradar a Dios que a los hombres. En cualquier momento no te puedes dar
tienes que estar lleno del Espíritu Santo en todo momento, hablando con Dios en tu corazón para darte cuenta cuando viene el ataque del enemigo. Puede ser en tu sala de break, puede ser en tu trabajo, puede ser en cualquier lugar. En cualquier lugar. O otro testimonio, cómo podemos darnos cuenta que yo lo voy experimentando para la gloria de Dios. ¿Cómo puedes agradar a Dios y no a los hombres? Estaban unos compañeros, no hermanos, compañeros, en un lugar por ahí. Esto fue real, yo lo viví, en un lugar por ahí. Y yo estaba ahí porque yo era necesario que estuviera ahí, por parte del trabajo, no porque yo quería estar. Y de momento pasó una mujer, ustedes saben, una mujer del mundo, con su ropa pegada y todo eso. Y uno de ellos la miró y la codició y dijo una palabra sobre ella. Algo de su cuerpo, ¿me entiende? Algo de su cuerpo, hablando una vulgaridad hacia la mujer. Y entonces, en ese momento, Dios es testigo, yo estaba ocupado en mi teléfono, yo estaba mandando un mensaje. Y cuando lo escuché, yo volteé alrededor y solamente lo miré a él. Y miré que estaba yo solo con él. Y él se fue, porque pasó por donde yo estaba y siguió caminando. Y yo me di cuenta que me lo dijo a mí. Y me sorprendí mucho, dije yo en mi corazón, wow, ¿a mí me dijo eso? Yo en otro mundo sí yo era blasfemo, yo era malo cuando no conocía a Dios, pero Dios ha cambiado mi vida. La palabra dice en 2 Corintios capítulo 5 verso 17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas cosas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces yo me quedé ahí pensando y sentí como el Espíritu Santo de Dios me dijo en mi corazón, te vas a quedar así, tranquilo, te vas a quedar así. Porque da temor de qué van a pensar de mí. Mejor me quedo callado y le digo, sí, verdad, agrado a él, agrado al hombre. Y me pongo de acuerdo con su palabra pecadora que él acaba de confesar. En esos momentos el Señor me puso en mi corazón, me habló en mi corazón y yo me desesperé. Yo me di la vuelta y lo seguí. Y le pregunté, discúlpame, ¿qué dijiste? Y me dijo tal palabra, me repitió lo mismo. Me repitió lo mismo, pero no sabe él que yo sirvo a Dios, no me conoce. Yo le pregunté, ¿tienes mujer? Y me dijo, sí, tengo mi mujer. Le digo, wow, ¿cómo te atreves a hablar de una mujer así cuando tú tienes tu mujer en tu casa? Y ahí le comencé a predicar, ahí le comencé a dar un sermón corto porque estábamos trabajando y testimonio. Hablando de la palabra donde el Señor Jesucristo dice que cuando uno mira a una mujer para codiciar, ya adulteró con ella en su corazón. Pero ¿qué hubiese pasado si yo hubiese tenido más temor del hombre que de Dios? ¿Qué van a pensar de mí? Mejor me quedo callado. Eso es un cobarde. En Apocalipsis dice, los cobardes y los perros quedarán fuera. La segunda carta de Timoteo capítulo 1 verso 7 dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Gloria sea al nombre del Señor y siento la presencia del Señor. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder para defender el evangelio. No te quedes callado. ¿Qué piensas tú que te van a decir? Ay, el enemigo me tentó y quiso hacerme pecar y por eso mandó a este hombre para decir groserías enfrente de mí, pero yo fui muy inteligente y me quedé callado. Cobarde, qué inteligente, fuiste cobarde. Síguelo y predícale, háblale. No lo dejes así, porque nunca van a ver el cambio en ti. ¿Cuándo vas a dar testimonio de Jesucristo, de que Él cambió tu vida, si eres cobarde? Hay que... no sé por qué, pero el Señor me está mostrando esto. Que hay personas que van a escuchar esta palabra y están sufriendo, no están dando la gloria a Dios. Están agradando al hombre y no a Dios. Yo testifico lo que me pasó. Yo les doy testimonio de lo que me pasó para que ustedes les ayude. No para informarles de mi vida, porque el Señor me envió. Y yo les digo, tengan cuidado de cada palabra que sale de su boca, porque dice la Biblia, de cada palabra ociosa que hablen los hombres, de toda ella tienen que dar cuenta en el día del juicio. De cada palabra que hable.
Es mejor que calles. Es mejor que calles, pero cuando en tal tiempo, como dice el libro de Amós, el profeta Amós, capítulo 5, versos 13. Y el hombre prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Pero no todo el tiempo. Tal tiempo es malo, como dice en Efesios capítulo 5, que ahí viene el día malo. Viene el día malo. Pero hay que saber discernir entre el día malo y entre la cobardía que sale del corazón. Yo sufrí de eso, claro. Claro que sí, todos cuando venimos a Cristo. Pero eso no puede quedarse ahí toda la vida. Eso no puede estar con nosotros ahí. Uno tiene que aferrarse y demostrarle a Dios que queremos cambiar para que Él venga y nos ayude, como Pedro. Cuando Pedro se estaba ahogando, que él comenzó a caminar, pero como vio la tormenta, se comenzó a hundir. Entonces él extendió su mano y le pidió ayuda al Señor. Señor, socórreme que me ahogo. Y Jesucristo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Extendió la mano y lo sacó. Igual nosotros tenemos que hacer lo mismo. Si tenemos cobardía, si estamos agradando al hombre y no a Dios, hay que hacerlo, hermanos, hermanas. Hay que levantarnos y dar testimonio, aunque nos dé vergüenza por primera vez, para demostrarle a Jesucristo que de verdad queremos cambiar. Entonces Él vendrá como vino a Pedro y nos quitará eso del corazón, porque eso es un aguijón. Es un aguijón, es un velo. Es un velo que tienes, que te hace tener pena del evangelio. Es un velo. Pero si no le demuestras al Señor que quieres cambiar, el Señor no te lo va a venir a quitar. La palabra dice en Mateo capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Si no pides, ¿cómo se te va a dar? Si no buscas, no vas a hallar. Hay que hablar, hay que demostrarle al Señor. Hay que demostrarle que queremos cambiar. Si el Señor te puede hablar a tu vida, te puede mostrar en sueño y en visión cuál es tu problema. Pero ahí depende de ti. Ahí depende de ti. Porque si el Señor te muestra esto y no avanzas, no lo haces, te vas a quedar estancado espiritualmente. Yo he estado ahí estancado espiritualmente, cuando ya no tienes visiones, cuando ya no tienes sueño, cuando vas a la iglesia y sientes el Espíritu de Dios porque tú lo alabas, sientes cuando cae sobre ti, pero ya no es igual. No lo tienes en tus revelaciones, ya no te está dando sueños. Algo está pasando. Hay que darle la gloria a Dios, y cualquier cosa que hagamos tenemos que hacerla para agradar a Dios y no a los hombres. Por ejemplo, también cuando ayunemos, cuando oremos, tenemos que ayunar para Dios. Tenemos que ayunar y orar al Señor y no a los hombres. ¿Cómo puede ser esto si solo se le ora a Dios? Sí, claro que sí.